Estamos a solo unos días de que termine el 2024, un año que nos ha regalado grandes estrenos tanto en la pantalla grande como en las plataformas de streaming, y yo sé que a veces tanto contenido por todos lados llega a ser tan abrumador que se me complica cubrir muchos de estos estrenos, pero les juro siempre trato de elegir los que son los más esperados, los que traen buena producción, que son prometedores, aunque también los que vienen cargados de chismecito porque esos sobre todo tienen mucha tela de donde cortar. Hola, yo soy Mariana y les hemos preparado un video muy especial con los mejores videos que hicimos este 2024. Hace unos días les pregunté en mi cuenta de Instagram cuáles eran los videos que más les habían gustado y con su ayuda pude hacer una lista para poder hacer este recap con todos esos datos curiosos que nos encantaron tanto a ustedes como a mí, así que menos bla 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 y empecemos con el video. Enero lo empezamos con todo. Si bien La Sociedad de la Nieve se estrenó a finales del año pasado, nuestro video lo publicamos hasta enero, pero la repercusión que tuvo la película era tan grande que aún seguía en tendencia, y es que con una historia tan estremecedora era imposible pasarla por alto. Tristemente, este peliculón es un rey sin corona porque perdió las 2 nominaciones al Oscar que tenía, que a mi parecer se lo merecía más que Zona de Interés, que fue la que se llevó el de Mejor Película Internacional. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571, en el que viajaba el equipo de rugby All Christians Club, partió de Uruguay con destino a Chile para un encuentro contra el All Boys Club, sin imaginarse que se enfrentarían al encuentro más difícil de sus vidas. Esta película se basa en el desastre del vuelo de los Andes, que fue plasmado en el libro La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi, publicado en 2008, donde documenta los relatos de los 16 supervivientes del accidente y sus días en la cordillera de los Andes. Cabe mencionar que Pablo Bierzi era compañero de universidad de estos chicos, de hecho a muchos de ellos los conocía desde la infancia, así que tenía cierta cercanía con ellos. Un día, mientras el director español J. Bayona realizaba la investigación para su película Lo Imposible, que también es otra historia de supervivencia sobre una familia que pasa un tsunami en Tailandia, fue que se encontró con el libro de Bierzi. Lo leyó, le resultó tan inspirador, profundamente humano y optimista que se obsesionó con el tema e inmediatamente quiso volverlo una película, pues dijo que esta historia siempre se ha reducido a un simple relato de un equipo de rugby que se estrella y come carne humana cuando en realidad va más allá de eso. Describió el libro incluso como filosófico, espiritual y humano, así que en cuanto terminó con Lo Imposible, compró los derechos. Pero no sería tan fácil hacerla, ya que estamos hablando que eso fue hace más de 10 años, tomando en cuenta que Lo Imposible se estrenó en el 2012. Así que, ¿por qué le tomó tanto tiempo a Bayona realizar esta cinta? La respuesta es que tenía ciertas exigencias, pero no en plan divo, sino que quería hacerlo lo más fidedigno posible, y para lograrlo, la película sí o sí tenía que ser en español, pues replicó que era esencial para la historia entender el contexto social, político y cultural. El problema es que Hollywood no apuesta un presupuesto tan grande por películas en español, así que durante estos 10 años estuvo tocando puertas sin éxito alguno. De hecho, confesó que estuvo trabajando en producciones tan grandes como Jurassic World, El Reino Caído y Los Anillos del Poder para ganarse el derecho de poder dirigir esta historia. Incluso hasta pensó en hacerlo de manera independiente, pero no había manera por el presupuesto que necesitaba, y justo cuando estaba por rendirse, llegó a Netflix, quien fue el único que le ofreció el dinero que necesitaba, que se dice era cerca de $70 millones, además de que el gigante del streaming le dio libertad total, o sea, hacerla tal como él quería, en su idioma original, en los lugares reales donde ocurrió, y la promesa de estrenarla en los cines. Cabe recalcar que esta es su primera película en español desde El Orfanato en 2007, que fue cuando Bayona debutó como director. Como lo mencioné anteriormente, para Bayona era importante mostrar una visión diferente, no sobre heroísmo ni protagonistas, sino de tipos comunes que se estrellan en los Andes, pero logran una hazaña extraordinaria. Si bien Uma sirve como personaje central, elegirlo como narrador fue una idea que vino directamente del libro en el que se basa, en un párrafo que dice que la prensa siempre habla de los supervivientes como héroes, pero también como caníbales. Y el libro le permitió ver que la historia es mucho más grande que eso. El director dijo también que tener a Numa, uno de los muertos, contándonos la historia de toda la Sociedad de la Nieve, no solo de los sobrevivientes, sino también de los que murieron en los Andes,
se vuelve una fantasía espiritual, algo metafísico, y que contar la historia de los fallecidos es explorar cuestiones espirituales, filosóficas y éticas. Pues si lo pensamos, sin muertos no habría sobrevivientes. Numa tristemente falleció solo 12 días antes del rescate, ya que se negaba a comer carne humana y falleció pesando solo 25 kilos. De hecho, en el documental de National Geographic, Nando dijo que de no haber pasado la avalancha, las posibilidades de sobrevivir hubieran sido menores porque el alud les dio 8 muertos que se convirtieron en comida. Y es que, a pesar de que a los fallecidos se les ha dado muy poco foco, la realidad es que fueron esenciales. De hecho, Bayona confesó que durante el proceso de investigación, cuando empezó a preguntarles a los supervivientes sobre los fallecidos, la gran mayoría de ellos se sorprendían porque no estaban acostumbrados a este tipo de preguntas, sino a contar su historia una y otra vez. Y esta película les dio la oportunidad de contar la historia de los que murieron por primera vez en 50 años, y en parte es por eso que están tan contentos con esta cinta. 3 de los supervivientes aparecieron en esta película haciendo pequeños cameos. El primero es Nando Parrado, a quien vemos en el aeropuerto abriéndole la puerta a su contraparte Nando y a su familia. El segundo probablemente es el más notable, el de Carlitos Páez Rodríguez, quien interpretó a su propio padre, el pintor Carlos Báez Vilaro, quien nunca abandonó la esperanza de encontrar a su hijo, y fue él quien leyó la lista con los nombres de los sobrevivientes. Así que tenemos a Carlitos Páez leyendo su propio nombre en la lista de supervivientes, y no solo eso, sino que conversa con el periodista real Thomas Friedman, quien estaba al otro lado del teléfono platicando con Páez y quien volvió también para grabar dicha emisión. Y por último, Roberto Canessa aparece como médico en el hospital casi al final de la película. Aunque la cinta nos muestra que rescataron a todos al mismo tiempo, la realidad es que el rescate se hizo en 2 partes y en 2 días. En la tarde del 22 de diciembre, 2 helicópteros llegaron al lugar, pero debido a los límites de altura y peso, los helicópteros solo pudieron llevarse a la mitad de los sobrevivientes, pero prometieron que volverían al día siguiente. Entonces, para acompañarlos, 4 miembros del equipo de búsqueda y rescate se ofrecieron a quedarse con los 7 en la montaña. También traían una gran cantidad de comida que les ofrecieron a los chicos, quienes comieron hasta hartarse. Y aunque los sobrevivientes los invitaron a pasar la noche en su refugio, el fuselaje, solo uno de ellos aceptó porque el olor que desprendían era muy fuerte, solo que ellos no eran conscientes. Además de que ellos también traían su propia carpa. A la mañana siguiente, el sábado 23 de diciembre, llegaron 3 helicópteros por el resto y todos subieron felices por dejar atrás esas montañas. Los 16 fueron ingresados directamente al hospital, donde la gran mayoría presentó deshidratación, desnutrición, huesos rotos y congelamiento. Con la llegada de la segunda película de Dune en marzo, dije, no voy a cometer el mismo error que con la primera, que no hablé de ella, así que aproveché para hacer un video de las 2 películas porque Acá Entre Nos es una de las mejores franquicias que existe actualmente. Esta película se basa en la saga de libros homónima escrita por Frank Herbert, que comenzó a publicar en 1965. Frank también era periodista y su inspiración nació de cuando investigaba sobre las dunas de Oregón para hacer un artículo para una revista. El artículo en sí nunca lo publicó, pero descubrió tanto material que de alguna manera le vino la inspiración para hacer esta historia, que tampoco fue cosa sencilla, pues le tomó 6 años poder publicar el primer libro. Pero el director Denis Villeneuve decidió dividir este libro en 2 partes para garantizar que la historia original fuera contada de manera correcta. Cabe mencionar que la versión de Denis Villeneuve no fue la primera adaptación de Dune. La primera vez fue llevada al cine en 1984 por David Lynch, quien solo abarcó el primer libro, y aunque fue un fracaso en taquilla, hoy en día es considerada una película de culto. De ahí le siguió una serie de televisión en los años 2000 y bueno, tampoco podemos dejar fuera al director Alejandro Jodorowsky, quien en realidad fue quien hizo el primer intento por adaptar esta historia en los años 70 y aunque no pudo llevarlo a cabo por cuestiones financieras, al final terminó desarrollando un documental sobre Dune. Realizar el diseño de los enormes gusanos de arena, que son las criaturas míticas de esta saga, fue una de las cosas más complejas. Imagínense, el puro diseño y descifrar su movimiento les tomó un año completo, y es que pusieron mucha atención al detalle en cómo luciría, la textura de su piel, su boca, su manera de comer y hasta cómo debía moverse. Para empezar, querían que pareciera una cosa prehistórica, por eso es que la primera vez que lo conocemos es a través de un mural.
El gusano fue creado con CGI y para la textura de su piel se basaron en la corteza de los árboles y las marismas. Para su boca, en las barbas que las ballenas tienen en sus hocicos, y para su forma de moverse, estudiaron los movimientos de los gusanos, serpientes, y además trataron de imitar el movimiento del agua que también resolvieron a través de un programa de computadora. Sin embargo, cuando tocó rodar las escenas en las que los Fremen los montan, el gusano no había sido construido en su totalidad, sino solo una pequeña parte de él, así que colocaban a los actores en una plataforma, y a ellos les tocaba imaginarse cómo sería, y dicen que esto les tomó meses. Para el aspecto del varón Vladimir, el líder de Harkonnen, Denis se lo imaginó como algo muy grande, tipo un rinoceronte con forma humana, pálido y con alopecia. Alguien exagerado y excéntrico como Marlon Brando en La isla del Dr. Moreau y el coronel Kurtz de Apocalypse Now. Y aunque cueste un poco reconocerle, debajo de ese gran traje gordo se encuentra Stellan Skarsgård, quien tenía que someterse a 8 horas de maquillaje diario para que lo caracterizaran. Y en todo ese tiempo no bebía absolutamente nada para evitar tener que ir al baño. Stellan llevaba capas y capas de prótesis en la cara, brazos, hombros, vaya, todo él era puro protésico, así que para que no se nos desmayara, debajo llevaba también un chaleco refrescante. Aunque en sí, las escenas más desafiantes fueron las que involucraban sus baños de lodo porque la sustancia hacía que las prótesis se desprendieran y bueno, eso complicaba todo. Como sabemos, los ojos azules es una de las características que más resaltan de los Fremen, provocada por el consumo y la exposición a la especia. Sin embargo, los actores nunca llevaron realmente lentes de contacto color azul. Inicialmente la producción planeó hacer lentes personalizados, pero algunos actores simplemente no podían trabajar con ellos, y luego si a eso le sumamos tanto polvo y arena a la que se exponen en cada escena, pues resulta aún más difícil. Así que, al final, el equipo de efectos visuales optó por hacerlo de manera digital. De hecho, para la segunda película desarrollaron un software automático que detectaba ojos y a todos los personajes se los ponía azules, no importaba quién fuera, y luego los eliminaban. Y aunque suena mucho trabajo, eliminar era mucho más fácil que agregar el efecto a uno por uno. En abril, Prime nos trajo Fallout, una serie basada en el famoso videojuego posapocalíptico, y yo sé que hay muchísimas producciones que son malísimas basadas en videojuegos, pero créanme cuando les digo que esta es la excepción porque está bien hecha. No por nada, recientemente se ganó el premio a Mejor Adaptación de un Videojuego en The Game Awards 2024. Fallout está basada en una de las franquicias de videojuegos más queridas de todos los tiempos, la cual debutó en 1997. De hecho, varias productoras ya se habían acercado a Bethesda Game Studios, la desarrolladora de Fallout, para hacer una adaptación ya fuera en la pantalla grande o en la pantalla chica, pero ellos rechazaban todas las propuestas porque ninguna cumplía con la visión del videojuego. Y es que Bethesda fue muy celoso con Fallout, pues temían que terminaran haciendo un bodrio, como ya se ha visto anteriormente, con otras adaptaciones de videojuegos. Sin embargo, lo que cambió en esta ocasión es que Jonathan Nolan era un ávido jugador de Fallout y tenía una visión súper clara de lo que quería hacer, y a ellos les gustó su enfoque. Aunque tampoco crean que se la pusieron tan fácil, pues le entregaron una página entera de reglas que tenía que llevar a cabo, entre ellas que no adaptara una historia existente, sino que fuera una historia original, que cuidaran la autenticidad del mundo de Fallout, esto era importantísimo, y para que no se desviara o adelantara cosas que tenían previstas, los creadores del show estaban sincronizados con los desarrolladores del juego para mantenerlos alineados o en dado caso permitir la expansión de aspectos inexplorados aún en el videojuego. En Fallout existen varios tipos de necrófagos o ghouls, pero antes de lucir así, todos ellos eran humanos que terminaron con este aspecto debido a la exposición prolongada a la radiación. Algunos de ellos se volvieron salvajes, rabiosos, y aunque sus cuerpos están en descomposición, algunos de ellos aún conservan su humanidad, como el personaje interpretado por Walton Goggins, quien, para poder lucir de esta manera, tuvo que pasar por un intenso proceso de maquillaje. El actor reveló en su cuenta de Instagram que llevaba prótesis en la cara y el cuello, y aunque de su apariencia lo que más destaca es la ausencia de su nariz, este fue un efecto que crearon con CGI, ya que cuando grabaron sí tenía su nariz, solo que le hicieron un triángulo con puntitos para eliminarlo después en postproducción.
Pero el verdadero desafío vino después. Y es que imagínense que después de pasar por todo ese arduo proceso, el actor descubrió que no podía hablar debido a unos retenedores que cubrían sus dientes. Y luego, si a eso le sumamos que el primer día de rodaje en Nueva York llegaron a una temperatura de más de 40 grados, entonces imagínense, el maquillaje estaba derritiéndosele y el sudor le brotaba por debajo de las prótesis, y era tanto que la gente pensó incluso que el actor estaba muy conmovido y llorando. Además, para prepararse para su personaje, Walton leyó el guión 250 veces para poder grabarlo en su mente, vio muchísimas películas western e hizo un playlist con música antigua. En la escena inicial del primer capítulo, durante la fiesta de cumpleaños podemos ver varias cosas interesantes en la televisión cuando los niños se sientan a verla, como el comercial de Nuka-Cola, que es una bebida gaseosa muy famosa que aparece a lo largo de la serie por todos lados, o el cereal Sugar Bombs, que justo patrocina la caricatura Grognak el Bárbaro y las ruinas de Rubí, el cual es un cómic falso que también se puede jugar en Pip-Boy de Fallout 4. De hecho, el cereal Sugar Bombs también se puede ver en el paquete de bienvenida que le dejan a Maximus cuando llega al Refugio 4. Poco después de conocer a cada uno de los tres personajes principales, que son Lucy, Maximus y Ghoul, sus nombres son revelados mediante grandes títulos que abarcan toda la pantalla. Esta es una referencia a El bueno, el malo y el feo, un western que presenta a los personajes principales de manera similar. Pero no es el único guiño, pues las escenas de Cooper en los sets de grabación también recuerdan muchísimo a esta, que es una de las películas de vaqueros más famosas de todos los tiempos, y a la cual también le rindieron tributo en Fallout 2. El Chico Ball es un personaje que aparece en toda la franquicia de Fallout. Básicamente es conocido por ser la cara de los videojuegos, así que era de esperarse que también apareciera en la serie, y literal está por todos lados, especialmente en el refugio. Pero lo que destaca de su apariencia, además de que es un personaje alegre, es su pose con el pulgar hacia arriba. Y en la serie nos cuentan su origen. Durante el primer capítulo, Cooper le enseña a su hija sobre la teoría del pulgar para medir la nube de una bomba nuclear y saber si vale la pena huir o no. Y luego nos revelan que Cooper no solo hizo comerciales para Voltec, sino que también fue su idea lo de poner el pulgar hacia arriba. Lo curioso es que durante muchos años, entre los fans del videojuego, surgió la teoría de que lo del pulgar era una técnica para medir si había una distancia segura, y bueno, ahora la serie nos lo confirmó e hizo canon también. Radiation King, la marca de televisión que están viendo estos sujetos, ha salido también en los videojuegos. Sin embargo, el nombre de la marca en realidad es un guiño a los Simpson como un chiste. Y es que dicho televisor apareció por primera vez en el capítulo El abuelo contra la insuficiencia sexual, y se supone que estos televisores emitían niveles de radiación muy por encima de los límites permitidos, cosa que se descubrió muchísimos años después. Pero a causa de ello, la sombra de Homero de cuando era niño quedó marcada en el piso y la pared de por vida, pues a pesar de que han pasado tantos años, la sombra aún sigue ahí. El comercial que graba Cooper para Voltec tiene el número telefónico 213-25 Volt, que se traduce como 213-258-2858, y pues como yo soy bien curiosa, no me pude resistir y marqué por teléfono, y resulta que del otro lado un hombre me gritó al oído como por 20 segundos y después se cortó la llamada. Tal parece que esa voz proviene del mismísimo Cooper. En mayo les traje un video sobre el caso Asunta, un tema que la verdad me fue muy difícil de investigar porque, como saben, recientemente fui mamá y todos estos casos que involucran niños me afectan mucho, sobre todo investigar el trasfondo, pero mejor véanlo ustedes mismos, aquí les dejo los mejores datos. Tras reportar la desaparición de su hija, la policía comienza una investigación que termina poniendo en el centro a Rosario y Alfonso, los padres de la menor, como los principales sospechosos. El caso Asunta está basado en el asesinato real de Asunta Young Fan Basterra Porto, una niña de 12 años, ocurrido el 21 de septiembre del 2013 en la Comunidad de Galicia. Este caso, que estremeció a toda España hace 11 años, es traído ahora en formato de miniserie por Ramón Campos, quien también estuvo detrás del documental del año 2017, El caso Asunta, Operación Enofar. Así que, digamos, estaba muy involucrado con todo este tema.
y aunque resulta curioso que alguien que hizo un documental previamente haga una ficción sobre el mismo tema, el productor admitió que la idea se la planteó justo después de lanzar el documental, ya que fue cuando mucha gente que no había querido hablar con él lo contactó y le dieron su versión. Eso le ayudó a tener un mejor contexto de toda la situación y entender cosas que no tenía del todo claro hasta ese momento. Fue tanta la información que recaudó que pensó en hacer esta serie, sobre todo porque las personas que habían hablado con él no estaban dispuestas a hacerlo frente a una cámara. Y es por eso que en estas producciones que son basadas en hechos reales, se toman ciertas libertades en crear personajes o situaciones ficticias, pero ya llegaremos a ello. La razón por la que Asunta casi no aparece en la serie es porque el productor no quería cosificar a la víctima. Fue por eso que decidió no enfocarla tanto y que solo apareciera en momentos claves. Y es que el showrunner, quien recordemos también hizo el documental, dijo que en aquel momento mostró demasiado a Asunta que los medios terminaron cosificándola y la niña se convirtió en una fotografía. Así que con eso aprendió su lección y en esta ocasión quería que la mirada estuviera enfocada en los padres y en los investigadores, pues mostrar a la niña de más solo causaría más morbo. Como ya lo mencioné al inicio del video, esta serie tiene personajes y eventos ficticios, empezando por el agente Ríos y la agente Cruces, los dos guardias civiles que se encargaron de toda la investigación según la serie, ya que en realidad fue un grupo de 6 o 7 agentes los que llevaron a cabo todas las investigaciones. Pero para simplificar la trama fueron reducidos a estos dos personajes, a los cuales les desarrollaron también vidas personales, mostrándolos a propósito cercanos a sus familias, con Cruces intentando embarazarse y Ríos siendo un abuelo entregado, para mostrar así un lado más humano en contraste con la trama principal. Y aunque Ríos y Cruces no existen como tal parece que están inspirados en Begoña Rodríguez y Marcos Martínez, dos agentes que estuvieron súper involucrados en todo ese proceso e incluso participaron también en el documental dando sus testimonios. Rosario Porto, la madre de la niña, se quitó la vida en el año 2020 tras 2 intentos de suicidio. Sin embargo, quien fuera su abogado, José Luis Gutiérrez, aún sigue defendiendo su inocencia. En el programa Y ahora son soles dijo que no hay pruebas ni indicios, que la condena fue injusta y hubo incongruencias en el juicio. Por otro lado, Alfonso Basterra aún sigue cumpliendo su condena en la prisión de Teixeiro, España, la cual culmina en el año 2033. Por su tiempo en prisión solicitó hace no mucho el 3er grado con el que se puede obtener una semi-libertad y otros beneficios, pero se dice que le fue denegado por su falta de arrepentimiento y no admitir su culpabilidad. Después de 2 larguísimos años, por fin llegó la 3ª temporada de Bridgerton, aunque dividida en 2 partes que acá entre nos odio que hagan eso, pero mi odio no podía ser más grande que mi emoción porque esta vez la historia se centró en Pauline, que es mi pareja favorita de todo Bridgerton. Si bien la reina Charlotte es conocida por sus extravagantes pelucas, vaya que en esta 3ª temporada sí que se superó a sí misma con la peluca del cisne. Literal, traía un lago de los cisnes arriba de su cabeza. Pero hacer esta peluca realidad no fue nada sencillo. Tardaron 2 años en hacerla funcionar, pues fue un proceso muy largo porque había muchos involucrados. Incluso la peluca tenía un motor incluido que le colocaron a la actriz en la pierna para que así la peluca no fuera tan difícil de llevar. En los libros, la escena del espejo sucede muy diferente y después de una gran pelea entre Colin y Penélope, luego de que discuten sobre Lady Whistledown y el hecho de que no quiere Penélope que Cressida tome todo el crédito. Porque sí, para este punto Colin ya sabía toda la verdad sobre Penélope, mientras que en la serie no es así. Esta primera vez entre Penélope y Colin ocurre en su fiesta de compromiso, igual que en la serie justo antes de casarse. Ahora, el asunto del espejo en el libro es mencionado muy sutilmente, digamos que más bien tomaron inspiración de una línea de libro sobre una vez que él menciona que quiere hacerlo frente a un espejo, pero en realidad no lo hacen. Así que para honrar aquel deseo, decidieron hacerlo así en la serie y también usar muchos espejos durante toda la temporada. La showrunner, Jess Brownell, dijo que el espejo funciona también como un recordatorio de que Penélope aún no se ha mostrado completamente ante Colin. Por eso es que se mira fijamente en él cuando intenta contarle la verdad sobre su alter ego a Colin. Es algo más bien metafórico.
Por cierto, el sofá en el que Colin y Penélope tienen relaciones por primera vez se rompió durante el rodaje. La misma Nicola Coughlan contó esta anécdota a través de su cuenta de Instagram justo la noche del estreno de esta segunda parte, donde dejó ver cómo el mueble terminó sin una pata luego de hacer la escena. ¿Notaron que en los primeros capítulos de esta temporada Eloise traía un extraño accesorio que le cubría por completo las manos? Pues resulta que la razón detrás de ello es que Claudia Jessie, la actriz que la interpreta, se rompió la muñeca en pleno rodaje. Lo irónico es que no fue grabando ni una escena de acción ni nada por el estilo. La actriz reveló en The Late Show with Stephen Colbert que un día por la mañana, antes de que siquiera empezaran a grabar, decidió celebrar que todos estaban de buen humor con una patada al aire. Lo malo es que lo hizo mientras llevaba uno de estos enormes vestidos que usan en la serie, y la falda pues hizo que se resbalara hacia atrás y cayera sobre su muñeca. La actriz terminó en el hospital con la mano enyesada y obvio, como no podían permitir que eso se viera en la serie, inventaron esta cosa que llamaron manguito de verano para que lo ocultara, ya que en realidad los manguitos se usan más que nada en invierno. En junio, Prime Video se arriesgó a realizar ¿Quién lo mató?, una serie sobre el caso Stanley, una serie que generó demasiado morbo y nos mantuvo pegados durante 3 semanas a Prime Video, y fue tanto el hype que incluso todos de los involucrados terminaron encerrados otra vez, pero ahora en la casa de los famosos. El 7 de junio de 1999, al mediodía, el famoso y querido conductor de televisión Paco Stanley fue asesinado a balazos cuando salía de comer de un restaurante ubicado sobre Periférico Sur. Un hecho que paralizó a todo México, y no solo porque era un personaje famoso, sino porque hechos como esos no se veían en nuestro país. No como ahora, que incluso hemos perdido la capacidad de asombro por la violencia en que nuestro país se encuentra sumergido. Aquel día, medios de comunicación, tanto noticieros como de espectáculo, cubrieron la nota todo el día. Sin duda, hay un antes y un después de este suceso en la historia de México. ¿Quién lo mató? Es una serie de 6 episodios que intenta explorar este crimen a través de la perspectiva de 6 personajes que estuvieron implicados en este caso. Es decir, cada uno de ellos protagonizará un capítulo con su versión de los hechos. Cada semana se estrenarán 2 episodios que, cabe mencionar, el cierre coincidirá con el aniversario luctuoso de quien fuera el ídolo de la televisión mexicana, Paco Stanley. Aunque han pasado 25 años desde la muerte de Paco Stanley, mucha gente aún siente curiosidad por este tema. Solo basta ver las vistas del tráiler de la serie que rebasan los 20 millones de visitas, que son una locura. Sin embargo, no todos están contentos con este proyecto, especialmente los involucrados. Mario Besares y su esposa Brenda tomaron acciones legales y solicitaron suspender el lanzamiento de la serie, argumentando que Prime Video no cuenta con la autorización de la pareja para utilizar ni su imagen ni su nombre, así que están infringiendo derechos de autor. Pero lo que más les preocupa es el daño moral. ¿Cómo esta serie puede afectar su imagen? Pues dicen que la serie incita al odio, ya que causará confusión entre el público sobre un asunto que ya fue determinado por un juez, donde se comprobó la inocencia de Mario. Brenda incluso compartió un video en sus redes sociales donde se le ve muy alterada, pues dijo estar recibiendo amenazas y que responsabilizaba totalmente a Prime Video si algo llegaba a pasarles solo por hacer dinero, y junto a Mario, su esposo, acordaron llegar hasta las últimas consecuencias. Por otro lado, Paola Durante, la edecán que fue arrestada como cómplice, hizo alianza con Jorge García, quien fuera el chofer de Paco Stanley, y Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, a quien detuvieron porque supuestamente coincidía con el retrato hablado de la persona que le disparó al conductor de televisión. Ellos 3 también tomaron acciones legales, igual por el uso no autorizado de su imagen y nombre, argumentando que están siendo difamados y estereotipados en una serie que revictimiza e incita al odio. Paola Durante, en una entrevista con Venga la Alegría, dijo estar muy molesta luego de ver el tráiler y peor verla involucrada en un supuesto romance con Mario, cosa que negó rotundamente. Aunque, eso sí, admitió que lo único que le gustó es ser interpretada por Belinda, ya que es fan de la cantante.
Roberto Duarte, el encargado de interpretar a Paco Stanley, inició su carrera como reportero de TV Azteca y, curiosamente, reveló durante esta gira promocional de la serie que a él le tocó cubrir el asesinato de Paco Stanley en su momento. Años después fue que se interesó por la actuación y comenzó a hacer sus pininos que, de acuerdo con IMDb, tiene 19 créditos en su haber. Ha hecho varias series y películas. Sin embargo, quien lo mató es su primer protagónico. En una entrevista con Animal Político contó que se tomó tan en serio su papel y su investigación que incluso investigó hasta el perfume que el conductor utilizaba. Dijo también que estudió muy a fondo los gestos de Stanley porque quería precisión y que no pareciera una simple imitación. El primer episodio comienza mostrándonos cómo era la dinámica detrás de cámaras de una tras otra que en la serie renombraron como Pacorro y algo más. Una tras otra fue el primer programa que Stanley realizó en TV Azteca y debido a su repentina muerte pues solo estuvo un año al aire. De hecho, como Paco era tan querido por el público y por ende garantía de rating, Azteca también apostó por darle otro show junto a Mario llamado CI y Bien. Este era un programa nocturno, pero por las mismas razones solo duró 3 capítulos al aire, ya que se estrenó a finales de mayo del 99 y recordemos que él murió el 7 de junio del 99. De hecho, cuando van en el coche camino al restaurante, vemos cómo Paco comienza a bromear con Brenda, la esposa de Mario, diciéndole mi amor y que deje a Mario para estar con él. Esta era una broma muy recurrente que incluso Paco hacía también en el programa al aire y que evidentemente llegó a incomodar a Besares. En el documental de ViX, el show, Mario menciona que Paco sentía celos de su relación con Brenda porque supuestamente no conocía el amor. Mientras que Brenda declaró que nunca le gustó el humor de Paco, menos sus chistes que le involucraban, y estaba en total desacuerdo que su esposo trabajara con él porque era un bully y por eso mismo lo sobrellevaba. Así que esta parte de la serie es totalmente cierta. Y fue precisamente el rumor de la supuesta relación amorosa entre Paco y Brenda que surgió la teoría de una venganza por parte de Besares, porque hasta se involucró al hijo de Mario, de quien siempre se ha dicho que era supuestamente de Paco, y peor aún, luego de esta escena, donde Paco dice ser su padre porque se parecen en pleno show en vivo. El lugar a donde van a desayunar en la serie es renombrado como el Lago de los Sapos, ya que en la vida real este restaurante se llama el Charco de las Ranas, un restaurante de comida mexicana que aún sigue en funcionamiento. Este lugar está ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, sobre Periférico Sur, muy cerca de las oficinas de TV Azteca, así que por eso Paco lo visitaba con frecuencia. Se sabe que lo que ordenó ese día, que fue su última comida, fue un bistec en chile pasilla. Y aunque el asesinato de Paco Stanley de alguna manera marcó el lugar por este evento tan violento, el restaurante ha prosperado. Hoy en día cuenta con 3 sucursales en la Ciudad de México, aunque mucha gente visita la sucursal del Pedregal por mera curiosidad, pues a raíz de la muerte del conductor, el sitio ganó notoriedad, pues se hizo como toda una leyenda alrededor de él. El programa en el que Mario entró como patiño fue Pácatelas, el cual inició en el 95, que fue donde surgió el famosísimo baile de Mario Besares llamado El Gallinazo. Solo que en la serie de Prime renombraron al programa como Pacomanía y al baile como El Pericazo. Me imagino también como una referencia a la cocaína que se metían, pues en los análisis toxicológicos que le hicieron tanto a Mario como al cuerpo de Paco luego del incidente, ambos salieron positivos. De hecho, Benito Castro también lo llegó a aceptar públicamente que consumían y hasta compartían. Incluso existe un video que se hizo muy viral por esta bolsita sospechosa que a Mario se le cae del traje en pleno gallinazo, así que me parece muy ad hoc el nombre que le dieron a este bailecito en la serie. No obstante, Mario siempre ha negado que esa bolsita fuera droga, sino que dice que era una bolsita de Kleenex junto a una cajita de cerillos de las de antes que te daban en los hoteles. En fin, el baile del gallinazo fue todo un fenómeno en su momento y eso no se lo podemos negar. La canción se hizo tan popular que llegó a sonar en fiestas, antros y en todos lados. Y por si no lo sabían, la canción original se llama El Gallinero y le pertenece al grupo musical Ramírez, quienes lanzaron el tema en 1993.
Besares le contó a Gustavo Adolfo Infante que el baile en sí surgió como una cortinilla, y es que a la hora de ir a comerciales siempre ponían la canción de los Ramírez. Entonces Mario dice que empezó a bailar como un loco, revolcarse en el piso, y a Paco le causaba muchísima risa su baile tan extravagante donde imitaba a las gallinas, que en una de esas se le ocurre decir gallinazo y pues el resto es historia. Y aunque usted no lo crea, Mario lanzó un álbum en el 2001 titulado Puro Ambiente con Mayito, donde incluyó un tema llamado El Gallinazo, que el ritmo suena idéntico a la versión original, solo que en su canción lo escuchamos decir, literal, de manera hablada, una y otra vez, las frases que Paco solía decir regularmente mientras Mario sacaba los prohibidos como arriba el gallinazo o suelo, suelo. En Intensamente 2, que fue sin duda una de las películas más esperadas del verano. La primera película de Inside Out contó únicamente con 5 emociones básicas que son alegría, tristeza, furia, desagrado y temor. Estas primeras 5 fueron diseñadas a partir de formas básicas también y cada una tiene sus propios colores representativos. Alegría se basa en una estrella, tristeza en una lágrima, enojo en un ladrillo, desagrado en un brócoli y miedo en un nervio. Para la secuela decidieron explorar emociones más complicadas como lo es la adolescencia. Inicialmente tenían planeado añadir 9 emociones adicionales, incluida la culpa y los celos, pues querían que Alegría se sintiera demasiado abrumada con todas estas nuevas emociones, pero con tantas emociones era también imposible seguir el ritmo porque de alguna manera todas se terminaban anulando entre sí. Entonces, por esa razón decidieron simplificar y eliminar a los personajes más negativos que estaban influyendo tanto en la historia que la película se estaba alejando de la comedia. Así que por esa razón incorporaron únicamente 4 emociones que son vergüenza, envidia, ennui, que se traduce como aburrimiento, y ansiedad, que viene con todo y equipaje incluido porque en ella se pueden encontrar restos de culpa y otras tantas emociones. Aunque claro, si contamos a nostalgia serían 5, pero esta básicamente solo tiene un cameo. Debido a que estas nuevas emociones son más complejas, sus formas y texturas también lo son. Ansiedad se basa en un rayo naranja con cabello prominente que se ilumina cuando la emoción se intensifica. Envidia en un hongo, ennui, en un fideo flácido, y vergüenza en un enorme rubor. La cosa es que con la edad y la madurez uno aprende a manejar mejor estas emociones tan complejas, pero parece que los hijos hacen que se asomen nuevamente. Como buen adolescente, Riley tiene su cuarto lleno de pósters de cosas que le gustan, y uno de estos pósters es de Fort Town, la boy band que tenía vuelta loca a May y sus amigas en Red, otra película de Pixar. Tal parece que Riley también pertenece al club, pero ¿quién no? Es la fecha que aún no me puedo sacar de la mente Nobody Like You. Bluffy, el alegre personaje que aparece en la bóveda, vendría siendo una combinación entre Dora la Exploradora, La Casa de Mickey Mouse y Las Pistas de Blue, que son programas infantiles educativos, y que al igual que ellos, Bluffy rompe la cuarta pared, es decir, le habla directamente a su audiencia para interactuar con ellos. Bluffy es también un personaje animado en 2D, así que esta vendría siendo también la primera película de Pixar que combina la animación tradicional con la animación por computadora. El mes de julio trajo consigo la 4ª película de Descendientes, que se fue directito a la plataforma de Disney Plus, que esta me tomó por sorpresa porque no me la esperaba, sobre todo porque los Descendientes originales no estuvieron involucrados y los extrañé mucho, pero me llevé una grata sorpresa que miren, ya estoy esperando la 5ª entrega. Esta es la 4ª entrega de la franquicia de Descendientes, sin embargo sirve más como un spin-off de las anteriores. Probablemente por esa razón es la primera que no dirige ni coreografía Kenny Ortega, el creador de esta saga, y también es la primera de estas películas que se estrena directamente en Disney Plus antes que en Disney Channel, que era donde anteriormente se estrenaban todas las películas de Descendientes. En Descendientes La Boda Real, que fue un especial animado lanzado en 2021, nos dieron una pequeña pista de la trama de esta cinta. Al final, cuando Mal y Ben están mirando al cielo, Ben le dice, así que este es el famoso Felices por Siempre, a lo que Mal le responde, para nosotros sí, pero en alguna parte otra historia podría estar comenzando.
Luego, la cámara enfoca un lecho de rosas blancas cubiertas con pintura roja y posteriormente la madriguera de un conejo. Cabe mencionar que, aunque volvieron a asumir los roles de Cenicienta y el Rey Azul, no son precisamente los mismos personajes de la Cenicienta de Rogers y Hammerstein, pues es muy diferente cómo se conocieron en la versión de 1997 al mundo de Descendientes, donde estos dos eran compañeros de clase y al final tienen dos hijos que son Chloe y Chad, uno de los personajes de la trilogía original de Descendientes. Así que, de alguna manera, Chad sirve también como un puente con la franquicia original. De hecho, Chad es mencionado cuando Cenicienta y Chloe se despiden del Rey Azul. Del elenco original, las únicas en sí que volvieron para repetir sus papeles fueron China Anne McClain y Melanie Paxson, quienes le dan vida a Uma y el hada madrina respectivamente. Siendo esta la primera vez que la saga no presenta el elenco principal, que es Mal, Evie, Jay y Carlos, que eran interpretados por Dove Cameron, Sofia Carson, Bubu Stewart y Cameron Boyce. En el 2022, cuando Pop Post le preguntó a Dove Cameron su opinión sobre hacer una cuarta parte, la actriz respondió con un rotundo no, porque en primera no sería lo mismo sin todo el elenco original, además de que cree que contaron una historia completa, así que no le veía mucho sentido hacer una continuación. Sin embargo, la película encontró la manera de rendirle un merecido tributo a Cameron Boyce, quien lamentablemente falleció en 2019 con solo 20 años, que esa siempre será una de las cosas que más duele, que se haya ido tan joven. Casi al inicio de la película, mientras el hada madrina le da instrucciones sobre su nuevo cargo a Uma, esta le entrega una carta de invitación para Red y voltea a ver la foto de Carlos. Sin revelar lo que pasó, pero con lágrimas en los ojos, menciona que es lo que Carlos hubiera querido mientras la cámara hace una toma de su retrato por unos segundos. En agosto, Ecomoda volvió a abrir sus puertas a través de Prime Video con Betty la Fea, la historia continúa, pero ahora en formato de serie. Y no sé ustedes, pero yo tenía altas expectativas, o creo más bien era emoción por el regreso de todos estos personajes, pero al final quedó debiendo. Siento que la serie no tiene la misma chispa de la telenovela original, que creo que la única que la conserva es la peli teñida. Cuando a los protagonistas de este proyecto, Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco, quienes interpretan a Don Armando y Betty respectivamente, se les acercaron para proponerles hacer esta continuación, al inicio tuvieron sus reservas. Para Ana María Orozco no era algo que estuviera siquiera en sus planes, pero luego de las primeras reuniones, cuando escuchó la propuesta y de lo que se trataba, todo comenzó a fluir rápidamente y eso le entusiasmó mucho. Sobre todo porque ahora el concepto de belleza no es tan cuadrado, sino más diverso. Mientras que Jorge Enrique Abello confesó que le fue difícil interpretar a Armando en estos nuevos capítulos por el hecho de encontrar un balance entre la comedia y el drama. Pero Jorge y Ana María no solo se unieron como actores a este proyecto, sino también como productores asociados, aunque eso no significa precisamente que colaboren en el lado ejecutivo, sino más bien como consultores del universo de Betty, por lo que pudieron intervenir en el cuarto de escritores. La telenovela original se convirtió en un clásico de los melodramas que me atrevo a asegurar que una gran parte de su fandom la ha visto no una ni dos, sino que han sido tantas que hasta ya perdieron la cuenta y lo sé de primera mano. Sin embargo, y para mi sorpresa, ni Ana María Orozco ni Jorge Enrique Abello jamás han visto Betty la Fea. Los protagonistas hicieron tremenda revelación en el programa de Jordi en Exa, donde confesaron que cuando grababan no tenían tiempo porque iban muy pegados al aire y ya después les resultó tan larga con tantos capítulos que se les hizo imposible de verla. Así que jamás la han visto y menos completa, solo pedacitos. Ambos contaron también que en pandemia sus familias hicieron maratones de Betty la Fea y la repetían y ni siquiera en esa ocasión que estaban más desocupados, digamos, se dieron el chance de verla, pero no hay que juzgarlos, es normal, muchos actores no les gusta verse en sus películas o series. La famosa Casa Azul de Betty también está de vuelta y para esta ocasión siempre utilizaron una casa real ubicada en el barrio de La Soledad en Bogotá. Desde entonces, miles de fanáticos visitan este lugar para tomarse fotos en el exterior porque es casi como un punto turístico de la ciudad. Y les tengo buenas noticias
porque hace no mucho montaron también una cafetería en este sitio, así que ahora pueden visitarla por dentro, hacer un tour, tomarse fotos e incluso encontrar mercancía relacionada con la telenovela. Si les pidiera que me dijeran una de las frases más icónicas de la telenovela original, seguro me dicen la de los 6 semestres de finanzas que Patricia estudió en la San Marino, porque no se cansó de presumirlo durante toda la telenovela. Ahora, gracias a esta serie, nos enteramos que Patricia decidió retomar sus estudios e hizo 2 semestres más porque lamentablemente tuvo que dejar la escuela una vez más por cosas de la vida. El chiste es que ahora ya actualizó su famosa frase a 8 semestres de finanzas en la San Marino. Evidentemente, semejante acontecimiento no podía pasar desapercibido, así que Prime Video se encargó de tramitar sus papeles para actualizar su avance académico con este diploma, donde se certifica que Patricia ya tiene oficialmente 8 semestres de finanzas. Aunque decir su nombre 3 veces nos puede meter en problemas, tenía que arriesgarme a traerles un retro de una de las primeritas películas de Tim Burton, que fue Beetlejuice, aprovechando que venía la segunda luego de más de 35 años, así que dije, ¿por qué no hablar de una vez de las dos? Tener a bordo de esta cinta a Michael Keaton no fue tan fácil. En un inicio, el actor rechazó el papel porque no lo entendía, pero después de dialogar con Tim Burton y ver su película La Gran Aventura de Pee-wee, fue que accedió, y resulta que hoy en día Keaton cita a Beetlejuice como su película favorita de toda su filmografía. Beetlejuice contó con un presupuesto de $15 millones y solo uno de ellos estuvo destinado a los efectos visuales, que eso incluye el stop motion, animación, maquillaje protésico, títeres y pantalla azul. Aunque bueno, en sí la intención de Tim Burton siempre fue que el estilo resultara algo tipo películas B, es decir, de bajo presupuesto como las que él creció viendo. Así que fue totalmente intencional que los efectos parecieran baratos y hasta falsos. A pesar de ello, Beetlejuice se llevó el Oscar por mejor maquillaje y peinado en los premios de la Academia en 1989. Todas las escenas exteriores fueron filmadas en un sitio real que es East Corrin, Vermont, un pueblito pintoresco, solo que la casa de estilo victoriano fue construida especialmente para esta película, al menos la pura fachada, y fue derribada después del rodaje, ya que todos los interiores fueron filmados en un estudio en California. Todas las personas que se encuentran en la sala de espera en el más allá están exactamente en las mismas condiciones en las que murieron. Vemos a un campista que fue mordido por una serpiente de cascabel, un surfista que fue atacado por un tiburón, un hombre que se atragantó con el hueso de un pollo, un asistente de mago que fue cortada a la mitad, un hombre que murió en cirugía y un fumador que murió quemado. Entonces, siguiendo esta lógica, es para que los Maitland que murieron ahogados también deberían estar mojados. Sin embargo, Tim Burton pensó que tener a los actores mojados todo el tiempo sería demasiado incómodo y lo complicaría todo, así que por esa razón, al final lo terminó descartando. Pero como los Maitland aún dudan de sus capacidades, le preguntan directamente si puede asustar, y entonces Beetlejuice les muestra únicamente a ellos un rostro horrible que los aterra. Se suponía que originalmente mostrarían este rostro al público y crearon un maquillaje elaborado con animatrónicos que jamás nos mostraron. Chance en la secuela que se estrena este año podamos verla, porque aparece también en el tráiler, aunque de momento nos volvieron a aplicar la misma de que solamente la pueden ver los protagonistas. J.O., la canción con la que Adam y Bárbara poseen a Adele y sus invitados, no estaba en los planes originales. Inicialmente estaban buscando algo más tipo R&B, pero todas las canciones eran demasiado caras para el presupuesto tan pequeño con el que contaban. Fueron Catherine O'Hara y Jeffrey Jones los actores que le dieron vida a Delia y Charles, quienes sugirieron utilizar música calipso, y de ahí fue que surgió J.O., conocido también como Banana Boat. Para Harry Belafonte, el intérprete del tema, la película se le hizo algo inusual, pero le agradó y decidió aceptar porque nunca antes había tenido una propuesta así. Y vaya que fue un acierto total, porque la escena que fue acompañada con esta canción se convirtió en la más icónica de esta película, y no sé si hasta en la historia del cine.
Banana Boat también se puede escuchar al inicio de la cinta, poco después de que Adam y Bárbara se enteran que están muertos. En la vida real, esta canción también fue tocada en los funerales de Glenn Shadix, el actor que interpretó a Otto, quien falleció en el año 2010, y también en el funeral de Harry Belafonte, quien falleció recientemente en 2023 para despedirlos. Los Maitland, la pareja fantasmal protagonista de la primera película, son los grandes ausentes en esta segunda parte. Cuando Beetlejuice 2 estaba en desarrollo, Geena Davis llegó a mencionar en una entrevista que no volvería, pues tenía la teoría de que los fantasmas no envejecen y por eso no encontraba su regreso factible. Sin embargo, aunque Tim Burton dijo que amó trabajar con Geena Davis y Alec Baldwin en aquel entonces, el director no los creyó necesarios en esta historia que quería contar porque esta vez estaba más enfocado en la familia Dietz y no quería añadir personajes o elementos nada más porque sí, ni siquiera por respeto. En la película son mencionados brevemente cuando Lydia explica su ausencia afirmando que utilizaron un vacío legal para abandonar la casa y siguieron adelante sin dar más detalles sobre en qué consistió ese vacío legal o a dónde es que fueron. Aún así, tal parece que de alguna manera están representados en la maqueta. Recordemos que aún después de muerto, Adam siguió trabajando en esa maqueta y es por eso que luce mucho más actualizada desde la última vez que la vimos. Y seguramente estas dos figuras que se encuentran en el río y que resaltan aún más con el relámpago durante los créditos iniciales son Adam y Bárbara, e incluso detrás de ellos podemos ver el coche amarillo en el que tuvieron su accidente. Jeffrey Jones fue otro actor que no volvió para repetir su papel de Charles Dietz. En la película nos explican, a través de una secuencia stop motion al puro estilo de Tim Burton, que el avión en el que Charles iba se estrelló en el océano y aunque sobrevivió al accidente, fue atacado y asesinado por un tiburón. Sin embargo, la verdadera razón por la que Jeffrey Jones no volvió es mucho más oscura. Aunque ni el director ni los actores hayan hecho declaración alguna sobre ello. Resulta que en el 2002 el actor fue arrestado por posesión de no porte menores y por pedirle a un chico de 14 años que posara explícitamente para él. Jeffrey Jones recibió una condena de 5 años de libertad condicional y la obligación de registrarse como delincuente, y precisamente no hacer esto último, es decir, actualizar su registro de delincuente, fue lo que lo llevó a ser arrestado en 2 ocasiones más, en 2004 y en 2010. Así que tiene sentido el por qué su personaje está muerto y sobre todo sin cabeza en el más allá para no necesitar recurrir al actor precisamente, pues después de lo que pasó, digamos que nadie lo quiere contratar en Hollywood. Al igual que la primera película, Beetlejuice 2 cuenta con una gran escena musical justo en el final que parece estar destinada a convertirse en el nuevo Day-O. En sí, Tim Burton no buscaba repetir precisamente Day-O porque en aquel momento fueron los Maitland quienes hicieron eso y ahora este número corría a cargo de Beetlejuice. Y tomando en cuenta su extravagancia, pues tenía que ser algo igual de loco que él y qué mejor para su tan anhelada boda que lleva casi 40 años esperando. MacArthur Park fue la canción elegida para este gran momento que cierra la película, un tema de más de 7 minutos que resulta tan poco convencional como en su momento lo fue Banana Boat. Y aunque MacArthur Park se hizo famosa por la versión de Donna Summer, el primero en grabarla fue Richard Harris en 1968, que es la versión que escuchamos en esta película y que seguro de pronto se volverá muy popular. Tim Burton contó que esta canción no estaba en el guión, sino que salió de su propio playlist, pues sintió que el espíritu de la canción encajaba perfecto con esta secuencia en la que todos son obligados a bailar porque es un tema emotivo, romántico y operístico a la vez. Así que simplemente siguió su instinto sin preocuparse por el estudio, el guión o los derechos. Y de verdad es algo que se nota porque de pronto siento que volvimos a ver una película de Tim Burton como a las que nos tenía acostumbrados. Creo también que lo del presupuesto es muy notable comparándola con la cinta original en la que solo contaron con $15 millones y no tenían tantas opciones para elegir canciones.
Y bueno, ahora con un presupuesto de más de $100 millones, es evidente que no escatimaron en el soundtrack. Después del tremendo éxito que tuvo Dahmer, tanto en Netflix como en nuestro canal, no podíamos dejar escapar la segunda temporada de la serie antológica de Ryan Murphy, Monstruos, que, miren, de por sí todo lo que hace este hombre yo lo sigo, lo veo y lo amo, especialmente cuando él está 100% involucrado. En esta segunda temporada de Monstruos abordó el caso de los hermanos Menéndez y, como sabrán, este tipo de temas a mí me gusta llevar mi investigación más allá y estudiar el caso a fondo para traérselos a ustedes. En agosto de 1989, un brutal asesinato sacudió Beverly Hills, el glamoroso barrio de California donde viven cientos de celebridades. Aquella noche, José y Kitty Menéndez recibieron más de 15 disparos mientras se encontraban descansando en su casa. Lo escalofriante de este caso es que los responsables fueron sus propios hijos, Eric y Lyle Menéndez. Esta es la segunda entrega de la serie antológica Monster creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. La primera fue Dahmer. En esta ocasión se explora la vida de los hermanos Menéndez que fueron condenados por los asesinatos de sus padres, pero sobre todo sus motivaciones. José Enrique Menéndez fue un exitoso hombre de negocios. Nació en La Habana, Cuba en 1944, pero a los 16, luego de que Fidel Castro tomara el poder, sus padres lo enviaron a Estados Unidos con unos parientes que vivían en Pensilvania. José empezó en el país desde cero, pues tuvo que aprender el idioma. En secundaria fue un alumno destacado y ganó una beca deportiva que lo llevó a estudiar a la Universidad del Sur de Illinois, que fue donde conoció a Kitty, con quien se casaría en 1963. Kitty, quien en realidad se llamaba Mary Louise, era 2 años mayor que él y estudiaba periodismo en aquel momento. Ambos se enamoraron perdidamente. Después, José fue transferido a Queens College en Nueva York, donde obtuvo el título en Economía y Contabilidad. En 1968 nació su primer hijo Lyle y en 1970 Eric. José Menéndez empezó trabajando en una firma de contadores y en solo 3 años se convirtió en presidente. Cuando cumplió 35, entró a Hertz, la empresa de alquiler de autos, como vicepresidente y posteriormente fue transferido a RCA como director de operaciones. Durante su paso por esta compañía es que firmó bandas como Duran Duran, The Eurythmics y Menudo, la boy band latina de la que hablaremos más adelante a detalle. Su último empleo fue como CEO en Live Entertainment, donde firmó con cineastas como Sylvester Stallone y Taylor Hackford. José Menéndez se volvió un poderoso ejecutivo. Su estatus le permitió darse una vida de lujos y trasladarse a vivir junto a su familia a zonas residenciales como Calabazas y Beverly Hills, que fue precisamente en esta última propiedad donde el matrimonio perdió la vida. El domingo 20 de agosto de 1989, mientras se encontraban en el cuarto de televisión, José recibió 6 disparos, uno de ellos en la nuca, que de acuerdo con el forense, la herida era tan grande que el puño de un adulto cabía perfectamente, mientras que Kitty recibió 10 disparos, quedando gran parte de sus rostros desfigurados. En ese momento, José tenía 45 y Kitty 47 años. Ambos actualmente se encuentran en el cementerio de Princeton, justo el mismo lugar que José le mostró a su hijo en el 6º capítulo. Billionaire Boys Club, la supuesta película de 1987 que inspiró a los hermanos, fue un detalle que reveló el Dr. Jerome O'Seal, el terapeuta de los Menéndez, quien afirmó que durante una sesión que fue grabada, Eric se lo confesó. Y aunque intentó persuadir al tribunal para que la película se exhibiera ante el jurado, el juez rechazó su petición. La película en cuestión trata de un grupo de jóvenes ricos que crean una estafa piramidal para conseguir dinero rápido, pero termina en un crimen y de hecho está basado en hechos reales. En la serie nos cuentan sobre un guión que Eric escribió junto a su mejor amigo, Craig Signorelli, llamado Friends, el cual trataba de un chico rico que asesina a sus padres para quedarse con su dinero. Dicho guión fue escrito en 1988, un año antes de los asesinatos, e incluso Kitty los ayudaba a transcribirlo. Craig fue a la policía y le contó sobre el guión y que además Eric le había confesado el crimen solo 12 días después de los hechos. Por eso es que hacen lo del micrófono oculto, pero Eric lo niega, así que al final no sirve de nada. Y aunque el guión llamó mucho la atención y salió a flote durante el proceso judicial, al final no fue incluido como prueba durante los juicios.
Lo que sí es que Craig testificó en ambos juicios por la supuesta confesión que le hizo su amigo. Dato curioso extra, Matthew Perry, mejor conocido por su papel de Chandler en Friends, tuvo un pequeño personaje en la primera temporada de 90-210, que fue pocos años antes del estreno de Friends, donde interpretó a un jugador de tenis que escribe un guión sobre matar a su padre y que de hecho dicho personaje estaba ligeramente basado en Eric. Y bueno, creo que está de más decir que es una tremenda ironía que Lyle se la viva diciendo en la serie que Friends es un pésimo título para una historia cuando todos sabemos el tremendo hit que fue el sitcom de Warner. Si bien al inicio la policía no creyó sospechosos a los hermanos Menéndez, que fue por eso que no les cuestionaron nada sobre su coartada ni les hicieron pruebas para ver si tenían residuos de pólvora en sus manos, ya que estaban investigando además otras hipótesis, el despilfarro de los hermanos sí comenzó a llamar la atención. Y es que en un periodo de 6 meses, los Menéndez gastaron cerca de $700,000, que hoy en día vendrían siendo como 1.5 millones de dólares, en lujosos hoteles, autos, Rolex, ropa de diseñador, entrenadores, guardaespaldas y limusinas, pues sí levantó ciertas sospechas. Sin embargo, no fue hasta que Judalon Smith, la amante del terapeuta de los Menéndez, el doctor Jerome O'Seal, tras una gran pelea con él, es que acude a la policía en marzo de 1990 para informarles que los hermanos Menéndez le confesaron el crimen al Dr. O'Seal durante una sesión y además tenía la confesión grabada. Entonces es cuando la policía acude con una orden judicial para incautar estas grabaciones, las cuales fueron usadas durante el juicio, pues se les negó el privilegio médico-paciente porque amenazaron de muerte a su terapeuta. Y así, 7 meses después, el 8 de marzo de 1990, Lyle es arrestado afuera de su residencia en Beverly Hills, mientras que Eric se entregó en el aeropuerto de Los Ángeles tras regresar de un torneo de tenis en Israel. Que por cierto, durante los meses que estuvieron viviendo la vida loca y despilfarrando el dinero, los hermanos asistieron a ver a los Knicks a pie de la cancha y por ello terminaron apareciendo en una tarjeta de colección de la NBA de Mark Jackson, por lo que se ha creado una especie de leyenda alrededor de ella. No obstante, parece que hay una pequeña luz de esperanza para los hermanos Menéndez. Si bien a lo largo de todos estos años han presentado varias apelaciones para abrir un nuevo juicio, todas han sido negadas. Pero este 2023 presentaron una nueva apelación para una audiencia basada ahora en pruebas que incluyen el testimonio de Roy Rosselló, un miembro de Menudo, la boy band puertorriqueña formada en 1977 por el productor musical Edgardo Díaz. Menudo se distinguía por ser una banda eternamente adolescente, ya que reemplazaban a sus integrantes una vez que alcanzaban los 15-16 años. En la serie, José menciona unas 2-3 veces a Menudo e incluso lo vemos negociando con Edgardo Díaz un contrato por $30 millones y una vez cerrado el trato se va a festejar muy a su manera. En la vida real, en efecto, Menudo firmó un contrato millonario con RCA, pero en el documental Menéndez más Menudo Boys Betray se hicieron revelaciones muy importantes que la serie no ahonda, como que José Menéndez tenía una seria obsesión con esta banda, que escogía a los integrantes nuevos, que José y Edgardo tenían una relación de socios muy cercana, y la última y más triste y escalofriante de todas es el testimonio de Roy Rosselló, quien cuenta el abuso físico y sexual que sufrió a manos de Edgardo durante años, durante todo su paso por Menudo, e incluso también por parte del padre de los Menéndez. En el documental, Roy lo señala en una foto como el hombre que abusó de él. Recordó cómo en una ocasión fueron invitados a cenar a la casa de José Menéndez, quien dijo se lo comía con la mirada. En la casa llegó a ver a los hermanos Menéndez y aunque no cruzó palabra con ellos, recuerda haberlos visto tristes. Y fue justo después de esto que Menudo firmó con RCA. Roy afirmó también todo esto en una declaración jurada el año pasado. Aunado a estas declaraciones, también se incluyó como prueba una carta de Eric escrita a su primo Andy Cano años antes de los asesinatos, donde le contaba sobre el abuso y el gran temor que le tenía a su padre. Lo último que se supo sobre este caso es que en mayo de 2023, la oficina fiscal confirmó que recibieron la petición,
que estaba bajo revisión, pero aún no hay novedades porque todo depende de la decisión del juez. Tampoco se sabe a ciencia cierta, la verdad, si estas pruebas serán suficientes para liberar a los hermanos o al menos reducir sus sentencias. Octubre. De ser una de las películas más esperadas del año, el Joker 2 pasó a ser una de las más odiadas, repudiadas, aborrecidas y todos los sinónimos que encuentren solo por ser un musical. Ese fue su gran pecado. Como lo dije en el video en su momento, creo que tiene su mérito el arriesgarse a ser diferentes. Yo no la encontré mala, sino que se me hace coherente con la psicología del personaje, pero en gusto se rompen géneros. Creo que esta era una de las películas más esperadas del año, luego de la tremenda joya que nos dieron hace más de 5 años, que la rompió en todos los sentidos, y aunque en efecto está causando mucho ruido, digamos no lo está haciendo por las razones adecuadas, y vaya que le está lloviendo muchísimo hate, especialmente por tratarse de un musical, que en parte puede que sea porque los musicales no tienen una base de fandom muy grande que digamos, o tal vez porque lo hayan combinado con superhéroes que la mayoría la está odiando y muy feo. Pero déjenme decirles que por muy loco que suene, este no es el primer musical de superhéroes en la historia del cine. El primero fue It's a Bird, It's a Plane, It's Superman, una peli de los 70 que, como se imaginarán, fue un gran fracaso también como lo está haciendo esta, y de hecho fue una versión de un musical de Broadway de 1966. La nueva Cenicienta era una de mis películas favoritas cuando era adolescente, que podía ver una y otra vez, y por eso quise hacerles un retro de esta película, que fue protagonizada por Hilary Duff en el 2004, hace más de 20 años. Esta película está basada en el clásico cuento de hadas que todos conocemos, pero ambientado en una época moderna, o bueno, al menos de principios de los 2000, que ya es mucho considerando que el cuento en el que se basó Disney fue escrito en 1697. Y aunque esta cinta se convirtió en un éxito rotundo, por poco y no se realiza. La guionista Lee Dunlap reveló que le tomó muchísimo tiempo vender el proyecto porque en aquel momento había mucha competencia con otras historias que eran muy parecidas, tipo Ella está encantada o El diario de la princesa. Pero en cuanto Hilary Duff firmó para protagonizarla, las ofertas de los estudios comenzaron a llover, ya que Hilary Duff era la estrella adolescente más popular de aquel momento gracias a su papel de Lizzie McGuire. Así que podríamos decir que todo se dio gracias a Hilary Duff. Sin duda, uno de los momentos más tristes de toda la película es cuando sucede el terremoto, porque Sam pierde a su padre y se queda solita en el mundo siendo solo una niña. Y aunque podríamos creer que solo fue un evento ficticio para la cinta, este en realidad podría tratarse del terremoto de Northridge ocurrido en 1994. Digo, en la película no son muy específicos con los años, solo nos dicen que avanzan 8 años, así que el presente bien podría ambientarse entre el 2002 o 2003, que fue el año en el que se estrenó la cinta, lo que daría el tiempo exacto para pensar que se trató de este evento. El terremoto de Northridge inició precisamente en el Valle de San Fernando, donde se ambienta la película, y fue una cosa bien seria, ya que alcanzó una magnitud de 6.7, lo que causó el deceso de 72 personas y hubo más de 12,000 heridos. De hecho, colapsaron muchos edificios, carreteras y puentes. El único detalle que no cuadra es que ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, mientras que en la película el terremoto ocurre mientras el padre de Sam le está contando un cuento para dormir, lo que sería algo extraño en realidad que se lo cuente a esa hora. Por si no lo notaron en esta película, cada personaje tiene bien definido su paleta de colores, igualando un poco a los colores que usan sus contrapartes en el clásico de Disney. Por ejemplo, Sam viste constantemente de azul, así como el icónico vestido que utiliza Cenicienta en el baile. Incluso su coche y celular son del mismo color, y cabe mencionar que uno de los detalles que más cuidó la producción es que los extras no utilizaran azul para que así Sam pudiera resaltar de los demás. Por otro lado, Brianna y Gabriela, las hermanastras, visten de rojo y verde. Incluso se llegan a intercambiar el color algunas veces y sus autos también son de los mismos colores, rojo y verde. Mientras que a Fiona la vemos mucho de color rosa y con atuendos súper extravagantes.
puede que lo hayas pasado por alto, pero Terry, el chico que estaba enamorado de Sam, fue uno de los primeros papeles importantes en la vida de Simon Helberg, mejor conocido por interpretar a Howard en The Big Bang Theory. Lo que es aún más interesante es que tanto Terry como Howard comparten ciertas similitudes, como su interés por el espacio. De hecho, hay quienes tienen la teoría de que se trata del mismo personaje, solo que decidió cambiarse el nombre. Si viste The Big Bang Theory, seguro sabes que Howard logró ir al espacio, algo que seguramente habría hecho muy feliz a Terry. Cuando Austin le pregunta a las hermanastras qué fue lo que Cenicienta dejó caer en el baile, Brianna menciona que un pez. Y aunque obviamente su respuesta suena muy descabellada, esta en realidad podría ser una referencia a Cinderella, la película de 1960 protagonizada por Jerry Lewis, donde la mayoría de los personajes fueron cambiados de género. O sea, aquí no hay Cenicienta, sino Ceniciento. Pero el hecho por el que estamos aquí es que en dicha cinta, el conductor que llevó a Cinderella al baile era un pez dorado que volvió a transformarse en pez cuando el reloj dio la medianoche. Así que tal vez ahora que sabes esto, la respuesta de Brianna no suene tan loca como pensábamos. Si bien en los últimos años han salido distintos live actions de la Cenicienta, la realidad es que después de esta cinta surgieron una serie de películas inspiradas precisamente en esta versión de Hilary, que fueron directamente a DVD. Es casi como si se tratase de un género aparte porque son cenicientas modernas con giros diferentes, aunque ojo, ninguna de estas historias se conectan entre sí, pero lo que sí podrían tener en común es que la mayoría son protagonizadas por estrellas de Disney. La primera, o mejor dicho, segunda versión fue La Nueva Cenicienta 2, que fue protagonizada por Selena Gómez y se estrenó en el 2008. La tercera, nombrada La Nueva Cenicienta 3, Había una vez una canción, salió en el año 2011 y fue protagonizada por Lucy Hale. La cuarta, llamada La Nueva Cenicienta Si el zapato te queda, tuvo como protagonista a Sofía Carson y se estrenó en el año 2016. La quinta fue titulada La Nueva Cenicienta, Un deseo de Navidad, salió en el 2019 y para que vean, esta fue algo diferente porque tenía temática navideña y fue protagonizada por Laura Marano. Y la sexta y última que ha salido de estas películas fue la de Bailey Madison llamada La Nueva Cenicienta Starstruck, que vio la luz en el 2021 y creo que con lo reciente de su estreno no me extrañaría que siguieran sacando más de estas películas para seguir explotando la misma fórmula. Para cerrar octubre con broche de oro, en los cines se estrenó la tercera entrega de Terrifier, que tiene escenas tan gore que no es para cualquier estómago. Y como yo tenía muchísimas ganas de verla, pues me puse al día, me puse a ver todos los cortos y todas las películas donde sale Art el payaso para hacerles un video de toda la saga de Terrifier, incluyendo la tercera. Terrifier es una saga creada por Damian Leone que hasta este momento consta de 3 películas. Sin embargo, su origen se remonta mucho más atrás. Y es que la primera aparición de Art como tal fue en un cortometraje del año 2008 llamado The Ninth Circle, donde era más bien como un personaje secundario. Pero como fue el que más destacó de todos ellos, en el 2011 protagonizaría su propio corto titulado Terrifier. Estos 2 cortos incluyeron también en la que vendría siendo la primera película de este personaje, que es una cinta antológica del 2013 llamada Terrifier, El Inicio, donde estos 2 cortos fueron presentados como segmentos de una película de VHS que la protagonista ve con los niños que tiene a su cuidado. Cabe mencionar que estas historias no forman parte de la cronología de la saga cinematográfica, y también que todos estos proyectos han sido escritos y dirigidos por Damian Leone. El director concibió a Art el payaso como una pesadilla e imaginó a una mujer que sale de su trabajo y toma el autobús a mitad de la noche. Entonces se encuentra con un payaso frente a ella que comienza siendo amigable, pero sus payasadas de pronto comienzan a volverse amenazantes al punto de querer enterrarle una jeringa a la chica, que justo fue esta idea la que proyectó en su primer cortometraje, El Noveno Círculo. Así que para buscar un poco de inspiración, leyó libros sobre métodos de tortura medieval, que justo la escena de Dawn siendo cortada por la mitad la sacó de ahí,
pues era una de las torturas más populares. Incluso la que le hace a Jess, la tía de Sienna, en la tercera entrega, también la tomó de ahí. Little Pale Girl, o la pequeña niña pálida que acompaña a Art en la segunda película, inicialmente iba a tener un look un poquitito más tierno, pues se supone llevaría un vestido de flores. Pero luego de que el director viera a mujeres e incluso niñas haciendo cosplay de Art en las convenciones luego del estreno de la primera película, decidió modificarle el look por completo para que fuera como una versión femenina de Art el payaso. A mediados de este año, cuando estrenaron el tráiler de Pedro Páramo, me emocioné muchísimo porque fue un libro que leí en mi época de estudiante y me emocioné, pero también me aterraba un poco por cómo iba a ser adaptada debido a que el libro no es lineal y para mi sorpresa, Rodrigo Prieto hizo un gran trabajo con la dirección de esta adaptación. En el hecho de la muerte de su madre, Juan Preciado le promete buscar a su padre para exigirle lo que le corresponde. Sin embargo, se encuentra con un pueblo desolado donde todos parecen fantasmas. Esta película está basada en el libro del mismo nombre escrito por el autor mexicano Juan Rulfo, que fue publicada por primera vez en 1955. Pero no se trata de cualquier libro. Hablar de Pedro Páramo es hablar de una de las obras más importantes de la literatura en nuestro idioma. Por ello, a casi 70 años de su publicación, es una historia que aún sigue resonando. Inicialmente, Juan Rulfo comenzó a escribirla durante los años 40, pero fue solo tras recibir una beca por el Centro Mexicano de Escritores que logró finalizarla. De hecho, publicó algunos adelantos en 1953 y 1954 en distintas revistas bajo títulos provisionales. En la revista Las Letras Patrias lo publicó como Una estrella junto a la luna. En la revista La Universidad de México como Los Murmullos y en la revista Dintel como Comala, antes de que finalmente decidiera nombrarla como Pedro Páramo de manera oficial. La novela se ambienta durante la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera y cuenta dos historias, la de Juan Preciado y la de su padre, Pedro Páramo. Y es en sí la primera novela del autor mexicano Juan Rulfo, quien se inspiró en los pueblos desiertos y las historias sobre la Revolución Mexicana que escuchaba cuando era niño. De hecho, su propio padre fue asesinado durante la Guerra Cristera. Sin embargo, la novela no fue un éxito inmediato. Su estructura no lineal, que era toda una novedad en aquella época, le generó críticas negativas al inicio, pues los críticos la consideraban demasiado compleja. Incluso la revista La Universidad de México la describió como una desordenada composición. Pero Juan Rulfo estaba plenamente consciente de la complejidad de su obra. Él mismo decía que el tiempo y el espacio estaban rotos en su narración y se necesitaba leerla mínimo 3 veces para poder entenderla. En una entrevista con el programa Al Fondo, por allá de 1977, el autor admitió que su generación jamás logró entenderla y por ello la menospreciaron, a diferencia de las generaciones posteriores que no solo la entendieron, sino que también supieron apreciarla. Este proyecto de Pedro Páramo, de hecho, llevaba años rondando. El cineasta y guionista español Mateo Gil se obsesionó mucho con la obra de Juan Rulfo desde que tenía 19 años, luego de que alguien le prestara el libro y confesó que le gustó tanto que jamás lo devolvió. El guión lo escribió hace casi 20 años, respetando tal cual la estructura de la novela. Es un máster en lo que hace. No por nada, Mateo Gil se ha llevado 3 veces el premio Goya a Mejor Guión. De hecho, por allá del 2009 estuvo a punto de dirigir la película de Pedro Páramo, con su guión obviamente, y esta vez iba a ser protagonizada por Gael García Bernal. Sin embargo, al final fue cancelada por problemas de financiamiento. Así que el proyecto se quedó estancado hasta que finalmente Netflix compró los derechos, pero como querían que fuera una producción 100% mexicana, fue que buscaron a Rodrigo Prieto, quien justo estaba en pleno rodaje de Los Asesinos de la Luna, la película de Martin Scorsese, y ni siquiera titubeó a la hora de decir que sí. Sin embargo, el director quiso hacer alguno que otro cambio en el guión, muy sutil, solo para colocar fragmentos que eran importantes para él y quitar otros que no tanto. Si bien en la vida real existe un pueblo llamado Comala que se ubica en Colima, la versión que se describe en el libro de Comala es totalmente distinta.
El mismo Juan Rulfo lo aclaró en una entrevista con La Jornada hace muchos años, donde dijo que Comala en realidad no es un pueblo, sino una definición hecha al azar. Es decir, que no existe, sino que es un pueblo ficticio. Aunque por ahí muchos aseguran que su Comala es una fusión de San Gabriel, Jalisco, de donde él es originario, o bueno, era, y Apulco, que son sitios donde Juan Rulfo pasó una parte de su vida. Sin embargo, el gobierno del estado de Colima ha aprovechado la fama que le ha traído el libro para crear iniciativas turísticas para promover Comala como un pueblito mágico. De hecho, en su plaza principal hay una estatua dedicada al autor mexicano Juan Rulfo, donde se le ve sentado en una banca sosteniendo su famoso libro Pedro Páramo. No es una casualidad que Manuel García Rulfo, el actor que interpreta a Pedro Páramo, comparta apellido con el autor mexicano, pues, para sorpresa de muchos, resulta que son parientes lejanos. El actor contó que Juan Rulfo era primo hermano de su abuelo, es decir, fue su tío abuelo, aunque admitió que no le gusta hablar mucho de ello para que no le digan colgado. En una entrevista con Aristegui, el director dejó claro que no fue por eso que lo eligió, sino por su rango actoral, y es que si le echan un ojo a sus trabajos, el actor tiene una carrera larga. Sin embargo, encontró interesante la conexión de la sangre porque con su obra, Juan Rulfo explora precisamente sus propios antepasados. Y como ya es costumbre, Disney aprovechó el Thanksgiving para traer con la marea a Moana, Maui y compañía para una segunda aventura que, a decir verdad, estuvo decente, pero no mejor que la primera. Estas películas están basadas en la mitología polinesia y las hazañas de Maui, un semidios de Polinesia que, de acuerdo con las leyendas, fue el creador de las islas de Hawái. Así que, para hacer estas películas lo más apegadas a su cultura y mitología, los realizadores viajaron a Fiji, Samoa y Tahití para conocer a su gente y su cultura. Incluso reclutaron a un grupo de expertos a quienes nombraron Oceanic Trust, que estaba formado por antropólogos, historiadores, lingüistas y coreógrafos de las islas que los ayudaron con la precisión histórica y hasta la representación de Maui, ya que originalmente Disney lo iba a hacer calvo, pero fue precisamente por ellos que lo modificaron. De hecho, al inicio, la historia iba a estar centrada en Maui, pero luego de tantos viajes que realizaron, prefirieron centrar la historia en la joven hija de un jefe. Si bien en la mayor parte del mundo la película fue nombrada Moana, que es su título original, en algunos países europeos se vieron obligados a cambiar el título y el nombre del personaje principal a Vaiana, que quiere decir agua de cueva en tahitiano. Resulta que en España y otros países de Europa Central, fue más por una cuestión de que era una marca registrada de la casa Margot, una empresa de cosméticos y perfumería que tiene una línea llamada Moana y está registrada. Mientras que en Italia fue nombrada como Oceanía, esto según dicen para evitar confusiones con la actriz de cine para adultos Moana Pozzi. La segunda película de Moana originalmente fue anunciada como una serie animada de televisión para Disney Plus, pero en febrero de 2024 los planes cambiaron abruptamente para hacerla una secuela cinematográfica, que de acuerdo con los realizadores, sigue siendo la misma historia sobre crecimiento personal, pero la cosa de volverla una película surgió cuando comenzaron a desarrollar más a los personajes, así que procuraron no dejar nada fuera de lo que tenían planeado para la serie, excepto algunas canciones que no saben aún si las harán públicas en algún momento. Durante el clímax de la segunda película, Moana muere luego de ser alcanzada por un rayo, pero es devuelta a la vida por sus antepasados y el mismo océano. Y no solo eso, sino que también es ascendida semidiosa con todo y tatuajes incluidos. Que recordemos, estos tatuajes se obtienen de acuerdo a las hazañas que realizan. Y así como el anzuelo de Maui, ella también cuenta con un remo que tiene poderes con el cual puede formar mareas. Así que esto la convierte oficialmente en la primera princesa de Disney en ser una deidad como tal. La manera en cómo Moana fue ascendida a semidiosa es bastante similar a lo que le pasó a Maui, quien, al igual que ella, nació siendo un mortal, pero luego de que sus padres lo arrojaran al mar para que muriera, los dioses lo encontraron y le dieron su anzuelo con poderes. En la segunda película, Moana tiene un club de fans llamado Moana Bees, compuesto por un grupo de niñas que no solo le copiaron el outfit, sino que también hasta la mascota.
En el idioma original, 2 de estas niñas son dobladas por las hijas de Dwayne Johnson, Jasmine y Tiana, que sí, como verán, también llevan los nombres de 2 princesas de Disney. Y estos fueron algunos de los videos que hicimos este 2024, pero no crean que este es el último video, aún faltan por compartirles algunos videos antes de que termine el año. Como sea, quiero agradecerles por darle clic a nuestros videos, acompañarnos un año más de grandes estrenos y desearles también una feliz Navidad.